Para comprender el alcance de esta decisión, hacemos conexión con Diego Acosta. Él es catedrático de Migraciones en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y director de la Cátedra de Migraciones en la Universidad de Nebrija, en Madrid. Profesor Acosta, bienvenido. Gracias por atendernos desde Londres. Hola, Andreina. Muchas gracias a usted y es un placer estar con usted y con su audiencia en el día de hoy. Profesor Acosta, primero, para entender, sabemos que son 500.000 migrantes los que van a ser beneficiados, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden optar a esta regularización? Bueno, es la primera pregunta obviamente fundamental. No sabemos si van a ser 500.000 porque todo dependerá de los que apliquen a la regularización y obtengan el permiso de residencia. Los requisitos son haber estado en España antes del 31 de diciembre del 2025, por lo cual, por ejemplo, un colombiano que se desplazase ahora, un colombiano, un estadounidense o un japonés que se desplazase ahora a España no podría entrar dentro de la regularización, tiene que haber estado en el país antes del 31 de diciembre de 2025, haber residido en el país por 5 meses es el segundo requisito, no tener antecedentes penales y, en cuarto lugar, solicitar entre los meses de abril y el 30 de junio, que es cuando se cerrará el proceso de regularización, solicitar el respectivo permiso de residencia, que será un permiso de residencia de 1 año, que luego podrá ser renovado de acuerdo al procedimiento normal de la Ley de Migraciones. Profesor, es la novena regularización de este tipo que se hace en España desde 1986. La última fue en el año 2005. O sea, esto no es nuevo para el país. Sin embargo, en esta ocasión ha generado especial escozor en algunos sectores. ¿Nos puede explicar por qué? Bueno, yo diría que lo que es importante entender es que las regularizaciones de personas, tanto los procesos extraordinarios como es este, es decir, un proceso extraordinario quiere decir que se otorga una serie de meses en los cuales las personas se pueden regularizar. Tanto los procesos extraordinarios, como digo, como los mecanismos permanentes de regularización, es decir, instrumentos que existen en las leyes de migraciones que permiten que cualquier persona en situación irregular en cualquier momento pueda optar a un permiso de residencia, ambos, procesos de regularización y mecanismos permanentes de regularización, son absolutamente normales en perspectiva comparada en Europa. Ha habido más de 40 procesos de regularización en las últimas décadas y los grandes países de la Unión Europea tienen estos mecanismos o estos procesos, sea Italia, Alemania, Francia, Portugal, Polonia y, por supuesto, España. Hay que decir también que son mecanismos absolutamente comunes en perspectiva comparada. En un informe que hicimos para el Banco Interamericano en el año 2022, vimos como en América Latina, en el siglo XXI, se han llevado a cabo casi 100 procesos de regularización. Y en el caso de España, como usted mencionaba anteriormente, son procesos que se han dado, el último en el año 2005, se han dado tanto con gobiernos de centro-izquierda, con el PSOE, como con gobiernos de centro-derecha, con el Partido Popular, y además de estos procesos extraordinarios de regularización, España tiene siempre aprobado y admitido por ambos partidos que han estado en el gobierno un mecanismo permanente de regularización, que es el mecanismo del arraigo, que permite que miles de ciudadanos, no solo de Colombia, otros países de América Latina y de otros países del mundo, se regularicen cada año a través de este mecanismo permanente, con lo cual son procesos absolutamente comunes. No creo que en este momento haya sido diferente de lo que ha ocurrido en otras circunstancias similares en el pasado. Pero no son diferentes las condiciones que les piden, digamos, no sé si en su experiencia los requisitos son muy laxos. He escuchado algunas voces que dicen que, por ejemplo, en los procesos anteriores que vivió la misma España, se pedía un contrato laboral y que con esto, por supuesto, se garantiza que la persona tenga que cotizar a la seguridad social y todas las cosas de ley que, por supuesto, aportan al país. En esta ocasión no se pide ese requisito en particular. Es verdad que en esta ocasión no se pide el requisito del contrato laboral. Digamos, los requisitos son muy similares a los del 2005. La única diferencia, como usted menciona correctamente, es que no se pide un contrato laboral. Lo que ocurre es que, de acuerdo a los estudios, la inmensa mayoría de migrantes en situación irregular en España se encuentran trabajando, trabajan en sectores muy importantes para la economía española, como puede ser simplemente el sector del cuidado, no solo el sector del cuidado, pero este podría ser un buen ejemplo. Lo que ocurre es que trabajan cobrando
en mano, digamos, sin poder cotizar seguridad social y, por tanto, sin tener tampoco protección ni prestaciones sociales. Lo que hace un proceso de regularización es una realidad que, de hecho, ya se da en la práctica, en el día a día de la sociedad y del país, se regularice precisamente para permitir que esas personas tengan una mayor protección, una mayor seguridad jurídica y también que puedan hacer una mayor contribución, si cabe, económica al país. Es cierto que es esa diferencia del contrato de trabajo, pero en lo demás es parecido, es muy similar a los anteriores procesos de regularización. Sin embargo, llama la atención que ahora estamos en un momento en donde la misma Unión Europea está reforzando las medidas migratorias, porque España parece ir contra la corriente. Bueno, yo creo que en el caso de la Unión Europea hay que entender que la Unión Europea tiene medidas de distinto tipo, tanto medidas restrictivas respecto a las migraciones como medidas abiertas. Desde principios del siglo XXI, la Comisión Europea ha sido muy clara en decir que Europa necesita inmigración por muchos motivos. Primero, por la baja natalidad que existe en muchos países de la Unión Europea, incluido por supuesto España, el envejecimiento de la población y la necesidad de mano de obra tanto cualificada, altamente cualificada, mediamente cualificada o en sectores menos cualificados que requieren las economías de la Unión Europea. Y la Unión Europea, dentro de esos márgenes, es cierto que vemos como en los últimos años, como ha habido un aumento de gobiernos con una tendencia un poco más restrictiva frente a la inmigración, parece como que la Unión Europea estuviese llevando solo una línea restrictiva. Pero si nos fijamos que hay, a diciembre del año pasado, del 2025, había más de 4,3 millones de ciudadanos ucranianos residiendo en la Unión Europea, los cuales tienen permiso de residencia, permiso de trabajo, acceso a derechos tales como la salud o la educación para sus hijos, y los cuales tienen ese derecho a residir y a trabajar porque los países de la Unión Europea en su conjunto han decidido otorgar ese derecho a los ciudadanos ucranianos, nos damos cuenta que la realidad es un poco más compleja. La Unión Europea tiene una categorización selectiva dependiendo de los migrantes que llegan y medidas abiertas y medidas restrictivas. Y dentro de ese contexto, España siempre ha usado la regularización como una política laboral, una política no solo de inmigración, pero como una política laboral para regular el empleo en el país. Profesor, muy rápido antes de ir al corte, ¿es cierto que los latinoamericanos en esta nueva regularización tendrán algún tipo de prioridad? No, cualquier ciudadano nacional de un tercer país, es decir, cualquier ciudadano que no sea de la Unión Europea o de alguno de los, de la Unión Europea, para simplificar, sea canadiense, colombiano, chino o nigeriano, tiene los mismos derechos a pedir el permiso de residencia siempre y cuando cumpla con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente. Lo que sí que cambia en el caso de los latinoamericanos es que a los 2 años de residencia pueden pedir la nacionalidad. Es un tema que podemos discutir más en detalle si es necesario. Sí, señor. Más adelante, por ahora hacemos un pequeño recuento. El Ejecutivo español se prepara para activar un decreto que otorgará estatus legal a inmigrantes que hayan residido en ese país antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos 5 meses de estancia continua en ese país, además de no tener antecedentes penales para acceder a residencia y a trabajo en España. Sin embargo, la iniciativa avanza en medio de críticas y reservas desde la Unión Europea, donde no hay un apoyo unánime a este tipo de procesos extraordinarios. Ya regresamos.